Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa de punto de acuerdo, por el que se autoriza al presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, en los términos del artículo 113, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, a firmar convenio de colaboración con el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, a fin de que las sesiones ordinarias de esta legislatura sean transmitidas en todas y cada una de las plataformas que conforman dicho sistema de comunicación gubernamental. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez. Está atendiendo la comisión. Le solicito al segundo secretario de lectura de este punto de acuerdo. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, señor diputado. Honorable Asamblea, el de la voz, Francisco Javier Calzada Vázquez, diputado local, con fundamento en el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, primero y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 11, fracción sexta, 96, fracción primera, 97 y 98, fracción tercera del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Con el debido respeto, presento a la consideración del Pleno de esta honorable legislatura la presente iniciativa con proyecto de punto de acuerdo para garantizar la absoluta transparencia y la máxima publicidad de los actos del Gobierno y de la 63ª legislatura local del Estado de Zacatecas, en virtud a la siguiente exposición de motivos. En la actualidad, el derecho a la información forma parte del sistema de derechos humanos que son inalienables en México y constituye la piedra angular de la participación democrática activa de la ciudadanía, ya que le vincula directamente con las acciones gubernamentales en todos los sentidos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza este derecho en el artículo 6, asumiendo que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. De este ordenamiento general se derivó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del año 2002 y su reglamento el 11 de junio de 2003. Es así que se ha instaurado en México la cultura de la transparencia como quehacer gubernamental ineludible, que se contrapone a la opacidad con la que los entes gubernamentales se condujeron en los últimos años de la historia reciente del país, creando sistemas que hacían inaccesible la información para la ciudadanía. Hoy, por el contrario, estamos llamados a transparentar absolutamente todo lo referente al gobierno, en el entendido de que el gobierno no le pertenece a los gobernantes, y si es un instrumento que es de la ciudadanía y para beneficio de ésta. La cultura de la transparencia, pues, se traduce en el ejercicio honesto del poder, en el buen hacer y en el entregar resultados concretos y medibles, a la vista de toda la ciudadanía, sin ocultar absolutamente nada, salvo aquello que la misma ley señala como reservado o confidencial. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas señala como objetivo primordial establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y también de los municipios, organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos y de asociaciones civiles, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. La información en posesión de los sujetos obligados debe entenderse no solo por aquella que se encuentra escrita
digitalizada o archivada, sino en el ánimo de garantizar el principio de máxima publicidad, también los actos y las acciones públicas de las personas que forman parte de las entidades consideradas como sujetos obligados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que el principio de máxima publicidad incorporado en el texto constitucional implica para cualquier autoridad realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y solo por excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al referirse al principio de máxima publicidad, vinculado al principio pro persona, establece que el equilibrio de la interpretación se obtiene orientándola en el sentido más favorable al destinatario de la protección internacional, siempre que ello no implique una alteración del sistema. De conformidad con el artículo 81 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, las sesiones ordinarias y extraordinarias serán públicas. De la misma manera, las sesiones consideradas como solemnes, si bien no se señala explícitamente que deban ser públicas, al no existir señalamiento en contra, se entiende que tienen ese mismo carácter. En tanto, el reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos contempla las sesiones secretas. Estas se celebran exclusivamente para tratar los asuntos económicos de la Cámara de que se trate y otros que exijan reserva, entre los que se contempla las acusaciones que se hagan contra los miembros de las cámaras, el presidente de la República, los secretarios de despacho, los gobernadores, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los oficios que con la nota de reservados dirijan la colegisladora, el Ejecutivo, los gobernadores o las legislaturas de los estados, los asuntos puramente económicos de la Cámara, los asuntos relativos a relaciones exteriores, todos los demás que el presidente considere que deben tratarse en reserva. Al respecto, el ordenamiento jurídico de control y gobierno del Poder Legislativo de Zacatecas no contempla tales disposiciones, por lo que se debe interpretar de manera explícita que las sesiones de la legislatura local de Zacatecas son públicas, exceptuando las de comisiones, las que de acuerdo con el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo podrán tener el carácter de privado cuando así lo estimen conveniente los integrantes de la comisión respectiva. Por otro lado, el Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas ordena la constitución de un comité de transparencia que esté sujeto obligado, siendo presidente del mismo el presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y sus vocales, los coordinadores de los grupos parlamentarios en los términos del artículo 272 del referido ordenamiento interno. El apartado B del artículo 6 constitucional garantiza el acceso a las telecomunicaciones como un elemento fundamental para procurar la máxima publicidad en el derecho a la información. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. El Gobierno del Estado de Zacatecas cuenta para la difusión pública de las acciones del Gobierno con el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, el CISART, organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, creado mediante decreto gubernativo el 8 de enero del 2016 y que tiene por objeto, entre otros, prestar servicios de comunicación e información pública en los términos de la normatividad aplicable en la materia. El CISART es el resultado de una larga historia de radiodifusión y teletransmisión pública en el estado de Zacatecas, proveniente de la antigua Estéreo DIF y la Radio Zacatecas,
al que se han incorporado el Canal 24 de televisión abierta y las plataformas digitales que ahora le conforman, y ha sido un elemento de cohesión social y de difusión masiva al servicio de Zacatecas, por lo que resulta un aliado insustituible en la tarea de información de la legislatura local, en aras de otorgarle la máxima publicidad al trabajo legislativo en beneficio de Zacatecas. Por lo anteriormente expuesto y por cuanto ha sido motivado y fundado, pongo a consideración de esta honorable 63ª legislatura local del Estado de Zacatecas el siguiente punto de acuerdo: que autoriza al presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, en los términos del artículo 113, fracción 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, a firmar convenio de colaboración con el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, CISART, a fin de que las sesiones ordinarias de esta legislatura sean transmitidas en todas y cada una de las plataformas que conforman dicho sistema de comunicación gubernamental. Zacatecas, Zacatecas, a 27 de septiembre del 2018, la honorable 63ª legislatura del Estado de Zacatecas, el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez. ¿Sería cuánto, señor presidente?